Hola chicos, bienvenidos a un nuevo debate en este canal. Hoy abordaremos una pregunta que genera muchísima polémica y es si existe realmente igualdad entre los hombres y las mujeres. Para discutir sobre esta pregunta en particular, he reunido a un grupo de personas que van a defender sus posiciones con argumentos sólidos. Por un lado tengo a un equipo que no sé si está a favor todavía porque no me sé sus respuestas y por otro tengo a otro equipo. Cada uno va a defender su posición respetando la opinión de los demás. Igualmente, tú me puedes responder a la pregunta esta dándome tu opinión con respecto a la pregunta esta en los comentarios. Comencemos. Por este lado tengo a... Hola, buenas, soy Calixto, el compositor y productor de todos, y conmigo tengo a... Hola, buenas, yo soy Maite. Es mi primera vez en el canal de Lisette y bueno, espero disfrutar de la experiencia. Por otro lado, tenemos a... Hola chicos, soy Daniel, me conocéis, no es mi primera vez en el canal de Liceo Bekova, espero que disfrutéis del contenido y os presento a... Hola chicos, una vez más darles la bienvenida. Yo ya he estado aquí un par de veces, pues una vez más darles la bienvenida y como ha dicho Lisette, hoy vamos a tratar sobre un tema súper polémico en el cual esperamos respetar los diversos puntos de vista y perspectivas de cada uno y ustedes pueden participar comentando y dejando sus puntos de vista. Pues nada, darles la bienvenida una vez más y si no se han suscrito, que se suscriban y que disfruten del tema. Para empezar, quiero que cada uno se tome un minuto de explicarnos por qué cree que su postura es la correcta. Yo supongo que hay quien está a favor, hay quien está en contra, o posiblemente todos estéis en contra. Igualmente supongo que cada uno mantiene una postura y cree que por esa postura está en razón o no. ¿Quién empieza? Le doy la palabra a Calix. Vale, sobre la diferencia entre el hombre y la mujer, es un tema, como decir, una entelequia, suele decirse. Son esas cosas en las que conocemos pero nunca van a ser así al 100%. Es como decir que haya paz en el mundo o cosas así, nunca va a ser al 100%. Entonces, ok, sigo, ¿no? Entonces, yo creo que, pues ese es mi punto de vista, que entre el hombre y la mujer nunca va a haber igualdad. No puede ser, por más que se trabaje por eso, por lo que me parece que el trabajo de las feministas o lo que intentan hacer es inútil. Me he quedado flipando. Petra. Bueno, perdón, yo no diría que el trabajo de las feministas es inútil, pero no creo que tenga el resultado que ellas esperan lograr. Simplemente como has dicho, es un tema que por más que pasen los años, siempre va a haber eso que el hombre siempre está por encima de la mujer y la mujer nunca va a estar por encima del hombre. Ya si estamos hablando en algunos aspectos y tal, hay aspectos donde la mujer está por encima del hombre, etcétera, etcétera. Pero en general, todos aquí en esta sala sabemos que el hombre es el que está encima. Por eso siempre hablan, el hombre es la cabeza, el hombre es el proveedor, etcétera, etcétera. Pero de ahí a llamar el trabajo de las feministas, entre comillas, o sea, decir que es inútil me parece un poquito, no sé si decir vulgar o tal, pero tú me entiendes. Stop. Petra. Bueno, como ha dicho el compañero Calixto, hablar sobre la igualdad de género no es algo totalmente parcial, ¿entiendes? Se puede luchar por los derechos de la mujer, se puede luchar por la equidad laboral, social, pero yo nunca estaré totalmente de acuerdo con que existe una igualdad entre el hombre y la mujer, porque siempre habrá esa desigualdad. Esa es mi postura. Maite, te toca. Vale, yo personalmente no creo en la igualdad entre un hombre y en una mujer, principalmente porque
por algo primero tenemos nombres diferentes, cosas diferentes y tratar de buscar la igualdad entre estos dos seres sería algo un poco loco, por así decirlo. Yo, por muchas razones que defenderé más adelante, yo no creo en la igualdad entre un hombre y una mujer. ¿Y tú, presentadora, crees en la igualdad entre el hombre y la mujer? Mi opinión aquí es mantener una postura neutra, pero voy a compartir mis puntos más adelante. Sigamos el guión. Chicos, hola. Sabemos muy bien que hay temas específicos en donde consideramos que no existe o existe esa igualdad entre el hombre y la mujer. Tenemos lo que es oportunidades laborales, los roles de género que ha asignado la sociedad a este género, a el otro. Igualmente tenemos lo de la brecha salarial y un montón de ejemplos más que os puedo ir mencionando. Ahora quiero dejar una pregunta al aire. ¿Creéis que en el ámbito laboral existe igualdad entre el hombre y la mujer? ¿O hay algo que todavía sigue faltando ahí? Un punto muy importante. Y yo creo que Petra ha hablado de la equidad, que es lo que se está llevando a cabo actualmente y me parece correcto. Porque, por ejemplo, en los pozos petrolíferos, los trabajos son muy excesivos y necesitan de muchísima fuerza en tiempo récord. Entonces, los trabajos que piden demasiada fuerza no pueden ser hechos por mujeres. Igual que, bueno, lo que iba a decir es un poco polémico, por eso no voy a decirlo. Dilo, dilo, dilo. Yo quiero Vale. escucharlo. Hemos estado hablando antes y se ha hablado sobre que en las empresas hay más mujeres que hombres, pero yo creo que esto es más por estética, porque el hombre es quien está arriba, pero seguro pondrá mujeres para que la empresa tenga tal, un buen, O sea, es como es como que es como para llamarlo un poquito de marketing por ahí, eso, sí, para ahí sí, atraer clientela y esas cosas, ¿a eso te refieres? sí, Y ya, perdón, no te estoy cortando. Mira, vale, yo creo que tener que decir que el hombre está por encima de la mujer es como que intentar minimizar la figura de la mujer. El hecho de que una persona sea cabeza o se le considere o la sociedad haya decidido que serás cabeza, no significa que estés encima de alguien. Tú puedes liderar y necesitar ayuda de alguien para seguir. So, tener que ser hombre no significa que estás sobre la mujer. Ahora, respecto a lo del tema de los salarios, yo creo que de alguna que otra manera se está practicando la igualdad en cuanto al salario, porque yo creo que cuando una persona va a solicitar por un trabajo, hay un salario estándar, like, eso es lo que te pagamos si haces trabajo de eso. Si tú eres, digamos, jefa de máquinas como mujer en las empresas petrolíferas, por así decir, eres jefa de maquinaria, hay otro jefe de maquinaria, lo más normal es que se os pague lo mismo porque hacéis el mismo trabajo. De ahí a que se diga que, ok, porque por tu fuerza física no puedes hacer ese trabajo, y es otra cosa. Pero si llegas a hacerlo, no se tiene que mirar tu fuerza física o lo que sea. Se trata de que haces el trabajo y por hacer ese trabajo te tienen que pagar una cantidad. Ya si porque eres mujer y has hecho el mismo trabajo que haría el hombre, te pagan diferente, ya creo que ahí se estaría hablando de desigualdad. Pero si es salario, yo creo que se le da a la persona lo que trabaja. So, no creo que tenga que ver con la igualdad o desigualdad. Es que depende también. Ahora hemos dado como ejemplo un trabajo que tiene que ver con la fuerza, está bien. Pero, por ejemplo, modelaje. ¿Tú quién crees que cobra más, los hombres o las mujeres? Creo que ambos cobran lo mismo. Se cobra por trabajar. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo del salario o cuando se trata de los salarios mínimos o máximos es dependiendo de qué campo estamos hablando. Ahora, si venimos en el campo de la moda, yo no estoy totalmente segura que un hombre pueda cobrar más que una mujer, porque desde
años atrás, o sea, desde antaños, se sabe que lo del modelaje y tal está destinado a la mujer. Y hay mujeres con más experiencias. Sí que hay figuras públicas masculinas que normalmente por la fama que tienen tienden a pagarles más. Pero en términos generales a las mujeres en el ámbito de lo que es la moda se les paga más. Ahora bien, yo quiero señalar lo que ha dicho aquí el compañero Calixto sobre el hombre ser superior o estar por encima. Es como hablar, es un diminuto de decir a la mujer que ella no tiene la capacidad tanto intelectual como física como para poder defenderse. Yo creo que a día de hoy se está viendo a mujeres empoderadas, a mujeres trabajadoras desempeñando tantas funciones más o igual que un hombre. Pero como he dicho, nunca se va a hablar totalmente de una igualdad entre el hombre y la mujer, porque es algo que nunca, nunca, por más que se intente establecer pólizas, normas, o sea, no se va a lograr. Es más enfocarnos en la equidad, que normalmente es donde realmente se puede hablar de lo que sí quiere la mujer y la sociedad actual, la sociedad moderna. Eso. Ya, perdón, no te corto. Tengo una pregunta. Si tú te vas a una peluquería, encuentras a un hombre, un chico haciendo trenzas, te encuentras a una mujer también haciendo trenzas. ¿Quieres un estilo de trenzas? El precio está estipulado. Si yo te hago esas trenzas, tú pagas esto. El hecho de que él sea mujer haciendo hombre haciendo trenzas significa que le pagarías diferente porque no es un trabajo que se asigna a hombres. ¿O por qué? Porque si se está hablando del mundo laboral, yo creo que se paga a una persona por el trabajo, no porque sea hombre o porque sea mujer. Si yo no puedo hacer un trabajo, claro está que no me van a pagar por ello. De ahí ya entiendo que, ok, por mi fuerza física no puedo hacer ese trabajo y no puedo exigir el salario que piden en ese trabajo. Ahora, si yo puedo hacer el trabajo y no soy, o sea, hombre, puedo hacer el mismo trabajo. ¿Qué les impide que me paguen lo mismo que le pagarían a un hombre si estoy haciendo el mismo trabajo? Maite, a ver, no te corto. Yo, de hecho, yo en ningún momento he dicho que hay diferencia salarial entre el mismo trabajo que desempeña un hombre que el que desempeña una mujer. Lo que yo he dicho y recalco es que cuando estamos hablando en el ámbito de la moda, definitivamente vas a encontrar que hay mujeres mejores pagadas que hombres. Es como ir a un salón aquí en Ghana y es bisexual, hombres y mujeres. Tú no vas a ir a un lugar y me dices que encuentras a peluqueros y peluqueras, que a los peluqueros por cortarle el pelo a un chico y a una chica por hacerme trenzas a mí, se les paga igual. No es lo mismo. Estoy hablando de que hagan ellos el mismo trabajo. Que haya una chica, digamos, cortando el cabello a un chico. Pero a día de hoy son cosas no comunes. Es como que, digamos, sí que se da. Es como que, digamos, que vamos a ver a un maid de mujer. Es bien raro. Quienes desempeñan esos trabajos son los hombres. Son trabajos que hacen chicas, pero no son resaltantes. Entonces, cuando estamos hablando de salarios, lo que estás diciendo son salarios, ¿cómo se dice? Fijos. Pero aquí estamos hablando de salarios variados. No hay una póliza que diga, seas hombre o mujer, se le paga tal. Y difícilmente, yo te aseguro, si empiezas a hacer la encuesta, no puedes mencionarme a 10 compañías aquí en Ghana, o sea, en África, que tú vayas a su póliza de organización o lo que sea del trabajo, que te digan, está estipulado que al hombre y a la mujer se le paga lo mismo. Es que esta es mi cuestión porque no ponen hombre ni ponen mujer, ponen trabajo. Tú vas, buscas trabajo, aplicas por tal posición se te paga eso. Yo quiero entender por qué es que se tiene que decir que, ok, digamos, si hay una desigualdad en el mundo laboral, ¿por qué yo tengo que solicitar un trabajo? Un hombre solicita el mismo trabajo y se espera que se pague diferente si se aplica por trabajo y no por persona. Maite, pero se dan ocasiones en los que una chica y un chico van a una entrevista laboral. A la chica le dicen que no te podemos aceptar y al chico se le acepta. Entonces, cuando se trata de salarios, yo creo que es lo mismo, porque no está estipulado en ninguna póliza de cualquier compañía africana que al hombre y a la mujer se le paga lo mismo. Yo entiendo lo que dices, ¿vale?
Que yo haga el mismo trabajo y que yo trabaje 8 horas y que venga Daniel y haga el mismo trabajo y que tenga 8 horas y que se le pague más o a mí se me pague menos, es que es ilógico, pero se dan. No es una realidad, digamos, súper extraña. Son cosas que pasan. Por eso cuando hablamos de igualdad, no es algo que vamos a decir que al 100% en el campo laboral las mujeres ya están siendo tratadas con igualdad como los hombres. Por eso estoy hablando de equidad. Están intentando que las mujeres se vayan incorporando a los trabajos de oficinas y más y otros campos, como son las ingenierías y otras cosas más. ¿Tú entiendes? Siempre habrá esa igualdad, esa desigualdad. Chicos, en fuerzas nunca vamos a ser iguales. Nunca. Porque tú me mandas ahora mismo a comprar una bombona de gas y me quedo sin aire, porque no tengo esta fuerza y no creo que sea porque no estoy trabajando en la fuerza, sino porque no es de mi naturaleza y ya está. Así es. Y otra cosa en lo que quiero que también seamos realistas es en lo del ámbito laboral. Vamos a ser realistas. Sabemos muy bien que en el ámbito laboral, por más que se esté intentando implementar, no existe y nunca va a existir igualdad entre el hombre y la mujer. Yo digo esto porque yo creo que la sociedad ha creado una percepción de, porque tú eres mujer, te corresponde hacer esto. Exacto. Porque tú eres hombre, te corresponde hacer esto. Y el problema venimos a ser nosotros mismos. Porque a veces está hablando aquí, tú has mencionado, creo que eras tú o él, el ejemplo del modelo. Desde el momento en el que tú ya piensas que porque él es chico, O yo porque siendo ella es chica, ya. realizando el mismo trabajo, tengo más ventajas, tú eres el problema. ¿Tú ves? Ujú. El problema viene a empezar desde nosotros por haber normalizado ciertas cosas. Siendo realistas, se entiende que no todo el trabajo que puede realizar el hombre lo puede realizar la mujer en condición de Y fuerza. viceversa. Exacto. Pero ahora que tengamos la mentalidad exacerbada de no querer admitir que la sociedad es quien ha creado esa diferencia de roles, es algo que haría que yo os tache de hipócrita. Es que, Lisette, nosotros somos parte de la sociedad. ¿Tú me entiendes? Escucha. Nosotros somos parte de la sociedad. Has dado yo sí he dado el ejemplo del modelaje. Así como he dado ejemplo del modelaje, yo podía dar ejemplo del fútbol. Claro. Los hombres y las mujeres, ¿qué hacen? Jugar 90 minutos un partido de fútbol, ¿verdad? Exacto. Pero ¿quiénes generan más ingresos? Los hombres. Los hombres. El hombre. Y hay, creo que Calisto está corriente, que las futbolistas se están quejando de por qué no reciben el mismo salario o el 5% de lo que pagan a los hombres. Y la respuesta es simple y clara, porque ustedes no generan lo que genera un hombre. Sí, Soy mujer, necesito de un hombre necesita de mí. Tener que calcular los esfuerzos que yo doy más, que tú das menos, lo veo un poco loco también porque Dios lo ha decidido así, ¿verdad? Él ha decidido. Esa será la función que haga la mujer, esa será la función que haga el hombre. De ser que Dios ha decidido que los hombres son los que se quedan embarazados, lo veríamos normal, porque así se realiza la cosa. Todos aquí lo sabemos. Si estamos viviendo o convivimos todos juntos con nuestros padres, o digamos el padre, la madre, los hermanos, quien se encarga de llevar el orden, la limpieza, todo lo que permita que una casa, un hogar funcione a la perfección, es la mujer. Entonces, el mínimo esfuerzo que hace el hombre como padre de familia, como la cabeza del hogar, es proveer. Difícilmente vemos eso en nuestra sociedad actual, donde el padre se toma su tiempo, se sienta con los hijos, les pregunta por sus tareas, les lleva a la escuela, les lava los uniformes, o sea, un montón de cosas. ¿Tú entiendes? No es tanto porque físicamente o intelectualmente la mujer sea quien más inteligente o quien más resalte, pero cuando se trata de ciertos ámbitos, sobre todo sociales, la mujer siempre va a destacar. Eso no es algo que yo creo que no está en discusión. ¿tú sabes lo que pasa? Yo creo que eso también influye en la educación. ¿Ah? No vayas. No, espera.
Porque ella ha dicho, no, ella ha dicho, espera, escúchame, ¿Quién es escúchame. la entrevistadora aquí? No, La yo Niel. quiero que tú me La escuches. Niel. Tú me necesitas a mí para poder hacer entrevistas, así que escúchame. La Niel. No, escúchame. Tú has no dicho, quiero escuchar yo estoy de tu acuerdo punto de que vista. para mantener un hogar, tú necesitas a una mujer. Ella sí puede mantener ese orden, ¿no? Sí. Pero yo, ¿dónde iba? Que eso también depende de la educación que te inculcan desde pequeño, desde casa, sin Chicos, mirar era mi pregunta. lo que tú recibes de la sociedad, lo que te quiere inculcar la sociedad. A ver, Porque, no, por ejemplo, yo, en el hogar que yo he crecido, no es mi madre que en plan se ponía a hacer todo. Yo he crecido en un hogar donde mi padre también desempeñaba esos roles, entre comillas, de mujer que llamáis lo que es... es que ese es el caso. La sociedad es Petra, quien está inculcando Antes que le lo que es respondas, el rollo o los roles de una mujer. ¿Quién dijo, quién determinó que lavar platos es rol de una mujer, que no lo puede hacer un hombre? A día de hoy hay hombres que cocinan mejores que sus novias o que sus parejas. ¿Por qué? Porque se les han educado así. Se han dejado educar. Entonces, la mentalidad que tienen muchos hombres, que lavar los platos o quedarse en casa es actitud o tarea de una mujer, es irrelevante. a ver si entra mi siguiente pregunta, que era si creéis que la educación que hemos recibido desde casa está influyendo en la mentalidad que estamos teniendo al día de hoy de creer que, mira, porque yo he sido educada de esta manera, yo siento que el hombre es superior, no es superior, porque desde casa me han enseñado que a la mujer le corresponden ciertos roles y al hombre no. Mantengo la posición de nada, la mujer es inferior. Por ahí va mi pregunta. Ok. Yo, no, habla. Ok. Respecto a lo de proveer orden en casa, en plan, como pareja, la mujer es la que se encarga, digamos, en casa de mantener el orden, asignar las tareas y el hombre es el que trae la comida. Normalmente yo creo que es más por la educación, porque en la casa donde he crecido, al igual que yo cocino, mi hermano cocina. Mis padres se aseguran que tú como hombre aprenderás a cocinar, porque no es ni un trabajo que digamos que, ¿quién cocina? Que digan todos, Maite, a cocinar. So, tienen que asegurarse. En otras casas donde el hombre solo se encarga de traer la comida, de el proveer, yo creo que también es otro tipo de educación y es más por la situación, porque una mujer que en realidad trabaja o está metida en el mundo del business, por así decirlo, no tiene tiempo de hacer las tareas de casa al igual que una ama de casa. So, si hay algo que hacer, se hace. Y se trata que todos los niños, tanto hombres como mujeres, sepan hacer cosas, que no tengan que depender de un género para hacer algo. Lo que para mí entiendo que es más por la educación que uno recibe desde casa. So es esto. Bueno, yo personalmente tengo una pregunta para las señoritas, señoras, jovencitas que están aquí. Y no sé si desvía el tema, pero bueno, la voy a lanzar. Y es, ¿ustedes estarían satisfechas con un hombre que no trabaja, pero que sí se hace... Jamás. que si no he terminado, pero que sí se hace cargo de lo que son los deberes de casa? Jamás. ¿Por qué? Jamás. ¿Por qué? Vale, yo jamás me sentiría satisfecha con un hombre que parezca yo, por así decir, porque si estás en casa, te voy a ver 24/24, dices que haces trabajos de casa, yo no te considero un hombre. Para que una persona sea hombre, vale, para mí personalmente, tienes que cumplir con ciertas, digamos, obligaciones, por así decir. Tengo que sentir que tengo a un hombre, que puedes dar la cara en caso de cierta situación, porque una cosa es que tú tengas una situación temporal, que ahora no trabajas, te está pasando eso, pero que sea lo común, lo normal, que sea yo quien vaya a buscar comida y yo te encuentre que has hecho las labores de casa, yo no creo que yo puedo sentirme satisfecha con ese tipo de hombre. So, opinión personal, yo no puedo.
El machismo empieza desde las mujeres. Un hombre te ayuda, hace lo que puede, no le quieres porque no trabaja. Luego os quejáis. Entonces, para ti, un hombre que se hace cargo de los hogares, o sea, de se dice las labores, ¿no? De casa, es menos hombre porque no trabaja o no tiene un empleo fijo o cómo. Bueno, como ha dicho Maite, que para ser no precisamente hombre, hombre puede ser cualquier persona, pero aquí estamos hablando de padre de familia, un hombre que pueda llevar una familia. Entonces, para mí, yo no me veo en esa situación de salir con un hombre que no trabaje y que se quede en casa con la excusa de yo hago los trabajos de casa. Entonces, para yo considerarte hombre de familia, hombre que merece llamarme mi esposa o llamarme su esposa, tú debes hacer las 3 obligaciones con las que yo he crecido: proveer, proteger y liderar. Si tú no puedes con esas 3 cualidades, no cuentes conmigo, no esperes que yo venga a estar bajo tu casa, porque lo que tú no puedes hacer para una persona que eres tú mismo, no lo vas a hacer por mí ni por los hijos que te pueda llegar a dar el día de mañana. Y luego esos niños se convierten en ladrones, en mentirosos, en, no sé, drogadictos, porque no saben dónde, no saben ni tienen dónde caerse muerto. Y que yo sea la única que provea para mi marido y mis hijos es algo que Dios me perdone, no lo puedo hacer. Sí. No, tú has preguntado que por qué no. Ah. Yo me quedé sin palabras hasta cierto punto. Te voy a dar la razón con algo que has mencionado. Y no voy a entrar mucho en detalle, solo que has mencionado que empieza desde nosotras mismas. El machismo. El machismo empieza desde las mujeres. Lo digo porque normalmente no tengo que comentar, porque me estoy metiendo donde no debería, pero lo digo porque lo he considerado un poco importante. Empieza desde nosotras mismas, precisamente porque no sabemos qué queremos. Bueno, algunas no saben qué quieren. Has mencionado algo. La chica, el hombre está en el hogar, digamos que 24/7, y su excusa es que realiza las labores del hogar. Supongo que en ese matrimonio ya habrían hijos de por medio y él es quien se sigue haciendo cargo de ellos. La cuestión aquí ahora es que cuando es el hombre quien se encuentra en esa posición de estar haciendo lo que la sociedad ha inculcado Ha que la dictaminado mujer a la mujer tiene que hacer, Claro. ¿veis cómo se ve anormal? Claro. ¿Lo veis? Y lo llaman machismo. Chicos, concluimos. Entonces, Necesito que os toméis un minuto y me dejéis un último comentario sobre qué creéis que se puede hacer para que cambie esa forma de pensar nuestra que tenemos. ¿En qué creéis que se puede mejorar? Un minuto. Si crees que hay algo que puede, no sé, que se puede hacer para mejorar Esa forma de pensar que tenemos. Chicos, yo creo que estamos bien, ¿eh? Hay poco que cambiar. Yes, estamos muy bien. Estamos aplicando equidad entre hombre y mujer. Tú tienes tal facultad, entonces te designo a tal labor. Tú tienes tal, te designo a hacer tal labor. Estamos como hay que estar, chicos. No os enrolléis. Ya, personalmente creo que las cosas están bien así como están. Que se deje a los hombres hacer lo que se les corresponde hacer y a las mujeres a lo que se les corresponde. No se unan, no se mezclen, que la mujer y el hombre tienen que hacer esto. No, déjenles donde tienen que estar, porque así cada uno sabe qué le toca hacer y no se tiene que ir enrollando. Bueno, yo no tengo gran cosa que decir, creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros aquí y que pues nada, que cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer y ya también dependerá de lo que te inculquen y lo que tú quieras aplicar. Así que es lo único que puedo decir. a ver, bueno,
Yo sí tengo mucho que decir, pero voy a concluir con que no acepten ni normalicen actitudes con las cuales no estáis conformes. Si hay hombres que creen que son la cabeza de la casa o del hogar, que se junten con mujeres que creen que su lugar es en la cocina o en la casa. Y si tú eres un hombre excelente que cree que su tarea es más que ser la cabeza de la casa, pues asóciate con mujeres que tengan esa mentalidad de prosperar y de saber que, bueno, yo con mi marido somos un equipo. Eso, así que el hombre tenga que estar donde tenga que estar o que la mujer deba estar donde la sociedad la ha designado, eso es un red flag. No acepten lo que no estéis de acuerdo con ello. Trabajen y estén con gente que tengan la misma mentalidad y quieran ver la vida como mejor os parezca. Es todo. Y con eso concluimos el debate, el vídeo ese que hemos tenido. La discusión no se acaba aquí. Cuando salgamos fuera de ese espacio continuamos con el debate, pero sin cámaras. Quiero daros las gracias por haber formado parte de esto, compartir vuestras opiniones, igualmente a vosotros por habernos acompañado. Igualmente quiero recordaros que este es un espacio en el que cada uno habla desde su opinión personal, no es un espacio de confrontación, no es así como lo vemos. Igualmente os invito a que dejéis vuestros comentarios de manera respetuosa, sin atacar a ninguno. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Bye.